Hola a todos y todas, soy Miguel Vega y soy técnico de comunicación y formación de GBIF España. Y ahora lo que voy a hacer es continuar con la introducción ya más centrada en lo que es la publicación de datos de biodiversidad propiamente dicha. En esta presentación vamos a ver en qué consiste la publicación de datos de biodiversidad. Vamos a ver también por qué es importante publicar los datos de biodiversidad, qué tipo de problemas nos vamos a encontrar a la hora de querer publicar estos datos y cuáles son los tipos de datos que se pueden publicar a través de GBIF. Entonces, bueno, supongo que a estas alturas estaréis ya preguntando en qué consiste todo esto de la publicación de datos. Bueno, en el contexto de GBIF, la publicación de datos consiste en publicar información de biodiversidad de manera estandarizada y gratuita, para que quede accesible para todo el mundo. Además, estos datos tienen que estar sujetos a unas licencias establecidas, unas licencias que propone GBIF. Como podéis observar, esto es una brevísima definición de lo que sería la publicación de datos de biodiversidad, pero realmente la respuesta a esa pregunta la vamos a intentar dar a lo largo de todo el taller. La siguiente pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué publicar? Como todos y todas sabéis, en términos de biodiversidad existen muchísimas colecciones de historia natural, bases de datos y proyectos que a lo largo de los años han ido recopilando muchos datos de biodiversidad, que son el resultado de investigaciones y que contienen información muy valiosa para responder a preguntas sobre biodiversidad, para conocerla mejor y, bueno, muy importante, para poder gestionarla. Entonces la cuestión es que muchas veces esas colecciones están guardadas, por ejemplo, en cajones, o los datos no están informatizados, o en ocasiones incluso están informatizados, pero en un formato que es tan difícilmente accesible que no se les da el uso que se les podría dar. Entonces al final, pues esos datos es como si no estuvieran. Así que la importancia de publicar radica en que todos esos datos, con información tan valiosa, puedan estar a disposición de todo el mundo y se les pueda sacar un provecho, contribuyendo así al conocimiento global de la biodiversidad y, por tanto, contribuyendo también a las posteriores medidas para su conservación y su uso. Además de estos beneficios a nivel global, podemos obtener ciertos beneficios a nivel individual, como por ejemplo, dar visibilidad y reconocimiento a nuestro trabajo, lo que nos puede abrir puertas y posibilidades de colaboración con otras instituciones y con otros y otras profesionales de nuestra área, y en definitiva lo que va a hacer que al final nuestros proyectos, nuestros estudios, la calidad de los datos que hayamos publicado, pues vayan mejorando con el paso del tiempo, con el uso que otras personas hagan de ellos. En los últimos años existe incluso la posibilidad de publicar nuestros datos en formato de artículo científico. Y esto es lo que se denominan los data papers o artículos de datos. Veremos más sobre esto en el último módulo del taller. Como decimos, los datos que publiquemos tendrán una utilidad para otras personas y de alguna manera nos beneficiarán también a nosotros y nosotras. Entonces, entre los usos que clásicamente se han hecho de los datos compartidos en GBIF, vamos a encontrar estudios taxonómicos, estudios de distribución de especies, elaboración de listas rojas, identificación de especies amenazadas, invasoras, etc. Pero con las nuevas tecnologías, el potencial de estos datos es muchísimo mayor, pudiéndose ampliar su uso para elaborar modelos de distribución potencial o modelos de distribución relacionados con cambio climático, entre otros muchos usos. Yo os sugiero que le echéis un vistazo a este artículo que compartimos aquí, donde se mencionan muchísimos casos de utilidad de los datos de biodiversidad, y saber también si vuestros propios datos son susceptibles de ser publicados. Pese a que aún queda muchísimo por hacer para que todos los datos de biodiversidad del mundo estén accesibles, la buena noticia es que la tendencia en la publicación de datos y en esa accesibilidad es positiva. Cada vez se comparten más datos de biodiversidad en la red de GBIF, aunque si observamos estos datos en detalle, también vemos muchas veces que lo que se comparten en gran ocasiones son los mismos grupos taxonómicos, los mismos lugares de muestreos, así que el gran reto que tenemos por delante es que se compartan más datos, pero que contemplen una mayor diversidad de lugares, de especies o de grupos biológicos. Así como dato curioso, se estima que de todo lo que está publicado a día de hoy en las diferentes colecciones de historia natural del mundo,
tan solo el 2-3% de esa información está digitalmente accesible. O sea, imaginaros el potencial que albergan los museos, los herbarios y otras colecciones de historia natural a los que no se les está dando el uso que se les podría dar. Resuelta la pregunta de por qué publicar, la siguiente cuestión que debemos encarar es qué barreras o qué problemas vamos a encontrar a la hora de publicar. En primer lugar, nos vamos a encontrar con barreras psicológicas y culturales, que son probablemente las más difíciles de superar. Estas barreras pueden ser debidas a que se desconozca que existe la posibilidad de publicar, a que no se tengan ganas de compartir, o a que haya una cierta preocupación porque creamos que la calidad de nuestros datos no es buena. Luego nos vamos a encontrar con barreras institucionales. Estas vendrían a ser, pues por ejemplo, que tu institución no apoye el que compartas datos con GBIF, o que estés preocupado o preocupada sobre la privacidad de esos datos y el uso que se les pueda dar. Y por último, la última problemática o los últimos tipos de barreras serían las barreras de capacidad y recursos y las barreras prácticas, que podrían ser, por ejemplo, que no tengas la capacidad para llevar a cabo todo el proceso de publicación, que te falte infraestructura, que te falte tiempo o en definitiva que no tengas dinero, para llevar a cabo este trabajo. Estas dos barreras son las más sencillas de solucionar, ya que con una buena planificación y con el apoyo de instituciones como GBIF se pueden llevar a cabo. Igual no tenéis los recursos y los conocimientos técnicos para llevar a cabo una adaptación de los datos, pero sí que podéis recurrir al nodo de GBIF España en este caso y preguntarnos para que os asesoremos y un poco también os ayudemos con el proceso. Luego, existen algunos casos en los que no es que me niegue a compartir, pero pongo algunas condiciones, algunas restricciones. Por ejemplo, cuando solo se quiere compartir datos a cambio de una compensación económica. O no quiero compartir mis datos porque los he tomado y creo que aún no los he explotado lo suficiente y quiero sacar un uso mayor de ellos antes de que los saque otra persona. Luego también, pues, porque esté trabajando con datos de especies amenazadas y estoy un poco preocupado o preocupada porque no quiero que nadie pueda utilizar esos datos de manera inapropiada. O porque piense que la calidad de mis datos es inadecuada y digo, bah, esto no va a ser útil para nada. Bueno, pues en todos esos casos, lo que debemos de aplicar siempre es la frase algún registro es mejor que ningún registro. Tened en cuenta que lo que no se publica no existe. Y entonces al final el dinero que se ha invertido en eso, pues no se le va a terminar dando un uso a largo plazo más allá del que le demos a nivel individual, ¿no? Es cierto que para la compensación económica no se puede decir mucho más, pero para el caso de la explotación de los datos o de las especies protegidas, muchas veces se entiende que sí que se pueda meter algún tipo de restricción. Yo qué sé, por ejemplo, compartir una lista de especies sin añadir datos de localidad, sin las coordenadas, eso es mucho mejor que no compartir nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los datos que aún no han sido lo suficientemente explotados, se puede compartir un juego de datos en GBIF con la información que se pueda publicar en estos momentos, dejando la posibilidad de actualizarlo en el futuro, y ya si más adelante los hemos explotado lo suficiente, pues ya se puede añadir la información adicional y quedaría disponible para todo el mundo. O en el caso de las especies amenazadas, pues se pueden compartir las especies y se puede compartir una localidad que esté súper difusa. Por ejemplo, se le puede dar un buffer de unos 10 kilómetros a nuestras especies y de esta forma va a ser bastante complicado que el espécimen en cuestión se encuentre, ¿no? Entonces esto, como decía, es mejor compartirlo de esta forma que no compartirlo siquiera. Y bueno, con respecto a la calidad ya veremos a lo largo del taller que es un concepto bastante amplio. Es decir, unos datos pueden tener mayor o menor calidad dependiendo del uso concreto que se les dé. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una colección de escarabajos identificados únicamente a nivel de género, ¿vale? Pues podemos llegar a pensar que la calidad que tiene no es muy buena, no es muy elevada. Y cierto es que para aquella persona que necesite esos datos a nivel de especie o a un nivel taxonómico inferior, pues sí es cierto que a lo mejor no le vale para nada esa publicación. Sin embargo, imaginaros que hay alguien que esté realizando una revisión sobre un género y le interesa saber que tenemos este determinado género en nuestra colección. Y entonces nos lo piden, lo revisa y realizan su trabajo. Bueno, pues eso le va a beneficiar a esa persona porque está estudiando ese género y posiblemente nos beneficie a nosotros también porque a lo mejor nos devuelve también esos ejemplares de nuestra colección que ha utilizado identificados, con lo cual encima van a aumentar la calidad de nuestra propia colección. O sea que hay como varios tipos de beneficios, no solamente para ellos, sino también para nosotros. La última pregunta que nos haremos en torno a la publicación de datos de biodiversidad será
¿Qué tipo de datos podemos publicar? Bueno, los datos pueden proceder de muchísimos sitios. Por ejemplo, pueden ser especímenes que estén conservados en colecciones de historia natural o en herbarios. Pueden ser muestras, preparaciones de tejido, ADN, datos procedentes de checklists, de listas rojas, resultados de informes, de tesis, recopilaciones bibliográficas, datos satelitales, capturas de audio y vídeo, resultados de fototrampeo, incluso estudios de impacto ambiental o resultados de trabajos de ciencia ciudadana. O sea, las fuentes pueden ser súper variadas. Y toda esta variedad de datos de biodiversidad, pues GBIF las agrupa en 3-4 tipos de juegos de datos que se pueden publicar a través de esta red. Los datos o los juegos de datos serían, por ejemplo, de datos primarios de biodiversidad o lo que se llaman occurrences. También serían listados de especies o checklists. También hay juegos de datos de tipo evento de muestreos o lo que se llaman en el internacional sampling event data. Y un cuarto juego de datos que serían los metadatos, que bien pueden ser asociados a uno de estos 3 juegos de datos anteriores o bien pueden ser publicados como un juego de datos aparte. Los datos primarios de biodiversidad constituyen lo que sería el grueso de los datos publicados en GBIF y comprenden especímenes conservados en herbarios y colecciones biológicas u observaciones de individuos registradas en el campo. Se tratan de datos que han sido recolectados u observados en un lugar determinado, por una persona determinada, con una fecha determinada y que además en ocasiones pueden llevar asociada una información determinada extra, como por ejemplo información del hábitat, información de medidas, fenología, etc. Algunos ejemplos de este tipo de datos pueden ser pliegos de herbario, bancos de germoplasma, especímenes conservados en alcohol, en formol, fósiles, muestras de tejido, de ADN, etc. Los fósiles están permitidos en GBIF, aunque no son especialmente comunes de encontrar. Actualmente tenemos alguna colección del Museo de Ciencias Naturales y alguna otra de Menorca, pero poco más. Luego el siguiente tipo de datos publicables o de juego de datos serían las listas de especies, que se refieren a listas de nombres científicos o taxones que puedan estar restringidas a un grupo taxonómico, como por ejemplo un listado de un género, de una familia, de un grupo, a una región geográfica, por ejemplo el catálogo florístico del norte de la península ibérica, a una temática concreta, como por ejemplo las listas de especies protegidas o las listas rojas, o a una combinación de estas 3. ¿Vale? Y se diferencian del tipo anterior de datos porque en estos solo se registra la existencia o no de especies en base a esos criterios preestablecidos y no todos los registros encontrados como en el caso anterior. Aquí ya no estamos hablando de un ejemplar concreto, aquí ya estamos hablando de un taxón, de si un taxón puede llevar una información asociada. Por su parte, el siguiente juego de datos serían los datos de eventos de muestreo. Y estos son datos procedentes de eventos de muestreo, como por ejemplo qué metodología se ha utilizado, las características de ese evento de muestreo, la abundancia relativa de las especies registradas, ¿vale? Este tipo de datos es el que se incluye también en este juego de datos. Estos datos se pueden generar a partir de estudios de monitoreo como parcelas de vegetación, cámaras trampas, censos de aves, etc. En este taller, el caso práctico que vamos a seguir es un juego justo de este tipo de juego de datos, ya que es el más completo, va a tener como más extensiones para poder practicar y así aprender más cositas para publicar un juego de datos a través de GBIF. Y por último, los metadatos, que son recursos que puedan describir conjuntos de datos digitalizados o juegos de datos sin digitalizar, ¿vale? En el caso de los juegos de datos digitalizados, siempre tienen que llevar una información asociada, que normalmente llevará pues un título, una breve descripción, unos datos de contacto del personal o las personas que han realizado ese trabajo, un contexto geográfico, un contexto taxonómico, etcétera. Esto es súper importante y es muy útil para el usuario para que pueda consultar, digamos, de qué tratan los datos que tenemos publicados sin tener que ir registro a registro viendo si es de un taxón concreto o están en una localidad determinada, ¿vale? Y bueno, esta información, digamos que son lo que llamamos metadatos y esta información es obligatoria a la hora de publicar nuestros juegos de datos.
Pero luego también GBIF permite publicar juegos de datos o metadatos, mejor dicho, pero de juegos de datos no digitalizados. O sea, que no se han publicado todavía. Y a lo mejor preguntáis, ¿esto para qué, no? Bueno, pues se hace en realidad para dar a conocer que existen esas colecciones, es decir, que tenemos esos datos, que tenemos tenemos en el pensamiento que vamos a publicar esos datos en el futuro, y a nosotros pues nos viene muy bien para evaluar la necesidad o priorizar qué colecciones digitalizar antes o después. Por ejemplo, si yo publico los metadatos y digo que tengo estos datos en mi colección, igual pues alguien se interesa y se pone en contacto conmigo y me sirve un poco pues eso para decir, a ver, pues mira, a este les van a dar un uso, pues voy a empezar por este tipo de metadatos. De datos, vamos, de juego de datos. Y bueno, la verdad es que nos viene bien también porque igualmente esos metadatos los vamos a tener que publicar en el futuro. Pues también una manera de ir adelantando el proceso. Y bueno, como en todos los conjuntos de datos, GBIF asegura que cada juego de metadatos estará también asociado con un identificador de objeto digital, lo que sería un DOI, que eso lo que garantiza es que también puedan ser citados. Esto de los DOI los va a explicar Katia en otras lecciones más adelante. Pero bueno, así para que veáis, este es un ejemplo de un juego de datos de hongos del Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña. Y aquí en el círculo esta circunferencia rosa, vemos el DOI asociado a estos metadatos, a este juego de datos. Y nada más. Pasaríamos ahora a explicar lo que es el flujo general de publicación de datos de biodiversidad, que básicamente es los pasos que hay que ir siguiendo en este proceso de publicación.